Miles de niños han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual en el mundo por parte de sacerdotes o pastores. Muchas preguntas surgen hoy sobre un tema que tiene en jaque a las iglesias cristianas. Una realidad que ya ha tocado las puertas de nuestro país. Embajadores de la fe católica, representantes de Dios en la tierra y signo visible de la autoridad religiosa. Hoy, el clero católico está en el ojo de la tormenta. Gerardo Zamora nos cuenta. Gerardo. Sí, Marcelo, imagínense que solo en Estados Unidos se calcula que unos 100,000 niños han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual por parte de sacerdotes. Pero esta es una realidad que ya ha tocado a las puertas de nuestro país. Mientras las autoridades policiales y los tribunales cumplen su parte, ¿qué hace la Iglesia Católica para prevenir estos casos? Es más, un abusador de menores puede ser detectado a tiempo. El pasado 20 de abril se escribió la página más reciente en los llamados escándalos de Sotana. Aunque las autoridades judiciales apenas investigan los relatos de abusos y violaciones atribuidos al padre Enrique Vázquez, sus acusadores ya han salpicado de polémica la opinión pública. Simplemente esa persona en una ocasión en Jacob me emborrachó, ¿verdad? Y... ¿Usted tenía 14 años? Tenía 14 años. Él me emborrachó y él abusó bestialmente de mí. O sea, hubo tal introducción, ¿verdad?, de su pene, ¿verdad?, en mi ano, de que llegó al hecho de que yo sangré y no pude caminar. Y desde ese día empezó ese martirio. Anteriormente había empezado ya en rutina, o sea, con sus cosas así, y yo por temor, porque él me amenazaba, fue que nunca me animé a decir nada a mi familia, ni comentarle a nadie, aparte por inocencia, por temor. Y luego en mi familia creían que él era una gran persona. Después de los años de que yo tuve el valor de denunciarlo, ¿verdad?, fue que vieron la clase de monstruo, porque eso es un monstruo. El sacerdote había escapado al brazo de la justicia durante 14 años. Se ganaba la vida como sastre en Honduras. Fue detenido en un retén policial de la capital catracha. Con su captura, al menos 2 familias esperan encontrar alivio a su lamento. Un lamento que para algunos no fue atendido ni siquiera por los superiores de Vázquez. Señor obispo, a don Ángel San Casimiro enfrente mío, yo le diría que se quite la careta y que practique lo que predica, porque él predica paz, justicia y amor, y está muy lejos de predicar justicia, porque lo que ha hecho conmigo y con mi familia y con mi hijo, un niño indefenso, es una injusticia y es un crimen. Entonces, monseñor, quítese la careta y reconozca. No sé dónde está. En medio de muestras de solidaridad por parte de sus allegados, un juez decidía enviarlo a prisión durante 3 meses como medida cautelar. Su detención ponía de nuevo en el tapete el tema del abuso sexual dentro del clero y nos hacía recordar sonados casos
como el del estadounidense Alfredo Prado. Podemos conversar con usted. ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido, señor Prado? Acusaciones falsas. ¿Persecución, decía usted? Sí, falsas. Las denuncias por abuso sexual en Estados Unidos, ¿qué hay de eso? Fabricaciones. O el caso del padre Enrique Delgado. ¡Padre Enrique! Mal, porque ahora me doy cuenta que yo no debía haber confiado en el hombre, que no es un padre de confianza y que no tiene por qué estar engañando a la gente. Bueno, yo no creo, no sé quién será, pero no tengo conciencia de eso y me parece que hay algo de invento. Yo preferiría que esto lo aclararan los abogados nuestros mejor. ¿Usted cree que una madre podría inventar algo así? Bueno, no sé, pero dentro de la vida todo es posible. ¿Podría ser posible al revés? Porque ella dice que dice la verdad y usted dice que dice la verdad, uno de los dos está mintiendo. Sí, habría que esperar. Unos meses después, el peso de la ley caía sobre Delgado. Él todavía descuenta una condena de 12 años de prisión por abusos cometidos en contra de 3 menores de edad. Católica de esos años para acá y la lista de sacerdotes y religiosos que han corrido la suerte de Delgado podría llegar a 10. ¿Realidad o espejismo? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? De total rechazo a estas situaciones. Total rechazo, ya lo hemos repetido. Hay quienes piensan que la lista de abusadores dentro del clero podría ser más grande. Y es que aquellos eran otros tiempos. Y las personas tendían a creer eso, que alguien por ser un sacerdote, un pastor, era una persona que no podía ser cuestionada. Y eso creaba un caldo de cultivo propicio para que se dieran este tipo de aberraciones y de tragedias que nos duelen tanto. Sean muchos o pocos los casos, sean muchos o pocos los que se hayan animado a denunciar a un sacerdote abusador, Ya me ocuparé de ti. ¿qué hace la Iglesia Católica frente a estos escándalos? ¿Es hoy la formación sacerdotal distinta? En los candidatos al sacerdocio, sobre el manejo de la sexualidad, en el caso del célibe, del celibato, del sacerdote que renuncia al matrimonio, lo vemos con un realismo. Los escándalos internacionales en los que sacerdotes y líderes religiosos están en el ojo de la tormenta no son nuevos. Incluso han sido el punto de partida para polémicos documentales como este, titulado Líbranos del Mal, nominado al Oscar este año. Pero quienes se atreven a hablar son los menos. Un niño, quien fuera monaguillo del sacerdote Francisco Calvo, en una parroquia de San Carlos, es uno de los pocos. ¿Por qué? Este tribunal resuelve declarar al imputado Francisco Calvo Bolaños autor responsable de haber cometido un delito de abuso sexual contra persona menor de edad agravada, y en tal carácter se le impone una pena de prisión de 4 años, pena que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo. Me acompañaba nuestro profesor de literatura, el padre Manolo. Yo no